Askirukipan, takenitaki, Askirukipa intichiri. Akirgipan edichiri. Askirukipan, Kallantañan, Aymar y Etekawimpi. Empezamos con el aprendizaje del idioma Aymara. Pasiri Etekawinja, yatintas que atanua kunakiteja, hiyatateir arunaka, ¿no? Alargamiento vocálico. ¿Alguien podría enlistar qué situaciones hemos visto? ¿En qué situaciones se hace el alargamiento vocálico? Yatichiri, buen día, compañeros, buen día. El primero Askirukipan, era con la contracción. ¿Podemos hacer el alargamiento vocálico cuando hay contracción? ya, Cuando cuando hay unión de palabras, el segundo ya, caso. El tercer caso es cuando lo utilizamos como verbalizador. ya, El cuarto es lo podemos utilizar en tiempo futuro, ya, en la conjugación. También en los exclamativos y por último en desiderativo. ya. Muy bien. Gracias. Olik. Ahora nos falta un hito, un caso más en el cual se utiliza, ¿ya? Tiempo pasado testimonial. Ah, testimonial. Ya, ¿qué significa esto? A ver, hay tiempo pasado normal, ¿no? Ahora, en tiempo pasado testimonial es cuando nosotros también hemos estado ahí, ¿no? Pero es un tiempo pasado. A ver, vamos a poner algunos ejemplos. Em, a ver, Saraña. Am, Sarayat wa. Esto es yo iba. Ay, caray. Yo iba. Sarayatwa. Ah, no se visualiza. Perfecto. Lo siento. Ahora sí. Entonces, esto es un tiempo pasado testimonial. Yo iba. Otro. Verbo jutaña. Esto es venir. Jutanwa. Ah, pero aquí falta lo que es la diéresis. Entonces, ¿eh? Jutanwa. Entonces sería él o ella venía. Em, Cualquier verbo puedo conjugar en tiempo pasado testimonial, ¿no? Por ejemplo, mancaña. Entonces, por ejemplo, yo comía, puedo decir, ¿no? Entonces, manca yat wa. Yo comía. No sé, bailar. Tocoña. Tocoña. Conjugamos. Toko yat wa. Entonces, esto es yo baila, bailaba.
Cuando conjugamos en tiempo pasado testimonial, siempre va a llevar la diéresis, ¿ya? Entonces, esos son los casos en los que se utiliza la diéresis, ¿ya? Entonces, hasta ahora ya tienen todas las situaciones en las que se utiliza la diéresis. ¿Alguna pregunta, duda respecto a la diéresis? ¿Estamos claros? No, ya te chiri. Ah, ya te chuché. No, ya te chiri. Ok, muy bien. Ahora, Y, perdón, Yatichiri, sí, ¿podemos hacer dos ejemplos más? Por ejemplo, sarñacaña, ya, por favor. sarnacaña. Sarnacaña es caminar, ¿no ve? Sarnaca, yat, wa. Yo caminaba. Ahora, esto igual puedo hacer en segunda persona o tercera persona, ¿no? Sarnacaña. Sarnacanua, ¿no? Entonces yo puedo decir, él o ella caminaba. Ya cualquier verbo puedo conjugar, cualquier verbo en tiempo, en diferentes tiempos, ¿no? En este caso, en tiempo pasado testimonial. ¿Algún otro verbo? Cantar, Ya, jaliña, Jailiña. Entonces, Jaili, Yat, Wa. Yo cantaba. Jailiña. Jailin, Wa. Él o ella cantaba. Ahí está. vaya Tichiri. Olek. Listo, entonces hasta aquí tres cosas, ¿no? Fonemas, vocales y alargamiento vocálico. Ahora vamos a conocer lo que son los sustantivos. Sustantivos. Sustantivos en Aymara. Esto, la forma como se maneja es igual que en español, ¿no? Porque sustantivo llega a ser nombre, ¿no ve? Entonces, sustantivo o nombre se llama, ¿no? Solamente que aquí en Aymara podemos clasificar de distintas maneras los sustantivos. Por ejemplo, tenemos los sustantivos concretos. Entonces, sustantivos concretos son aquellos que percibimos de forma directa. Por ejemplo, panca, ¿no? Este es un libro. Todo aquello que podemos percibir de forma directa con nuestros sentidos se va a denominar sustantivos concretos, ¿no? Panca, no sé, digamos, punku, ¿no? Que sería puerta, ¿no? Lo que estoy viendo en este momento, ¿ya? Caña. Entonces, esto va a ser lápiz, ¿ya? Entonces, todo aquello que podemos percibir de forma directa se va a llamar sustantivos concretos, ¿ya? Ahora, también tenemos sustantivos abstractos, ¿ya? Los sustantivos abstractos son aquellos que no podemos percibir,
Por ejemplo, hay uno clásico y típico, ajayu. ¿Saben qué significa ajayu? Alma. Espíritu, Su alma, alma. Espíritu. Alma, espíritu. ¿Qué más? Ya, pongamos espíritu. ¿Esto se puede percibir de forma directa? no, No. No, no ve. Enigma. Entonces, a eso se llama abstractos, sustantivos abstractos. ¿Ya? Por ejemplo, hay otro, por ejemplo, a ver. Hemos dicho, ¿no? Los sustantivos abstractos son aquellos que no se pueden percibir de forma directa, ¿ya? Entonces, más que ver, son cualidades, ¿ya? Son cualidades. Por ejemplo, monasiña. ¿Qué es monasiña? querer, Querer. Querer, querer, ¿se no ve? Igual sería abstracto. Hay, por ejemplo, Camachi. Camachi es norma, ¿no? O ley. Ahora no estamos hablando del derecho positivo, ¿no? De forma general, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decimos, no sé, hay que saludarse, ¿no? Entonces es una norma que no está escrito precisamente, pero sin embargo se cumple, ¿no? Entonces, a ese tipo de normas nos referimos, ¿ya? Entonces, de forma general, diremos que los sustantivos se van a clasificar en em, sustantivos concretos y en sustantivos abstractos. Primera clasificación. Segunda forma de identificar la o los sustantivos por su extensión, ¿ya? Cuando son por su extensión tenemos los sustantivos propios, ¿ya? Los sustantivos propios refieren a lo que serían los em, topónimos y lo que son los antropónimos, ¿ya? Por ejemplo, antropónimos. Empezaremos por antropónimos. Aquí voy a poner, ¿ya? Antropónimos. ¿Ya? Los antropónimos llegan a ser nombres propios, ¿ya? Por ejemplo, voy a decir Sonia, ¿ve? María, ¿ya? Entonces, estos sustantivos son conocidos como antropónimos, ¿ya? Ahora, lo que son los topónimos llegan a ser nombres propios de lugares. Entonces, topónimos, nombres propios. Por ejemplo, digamos, a ver, seguramente ustedes van a escribir enseguida, a ver, vamos a hacer ejercicio de esto, ¿ya? Eh, no sé, yo me encuentro ahorita, por ejemplo, Chuquillao, ¿no? Chuquillao, ¿no? Podría ser cualquier otra denominación que tiene que ver con lo que es nombres propios de lugares, ¿no? Por ejemplo, no sé, Chua, Chua, no sé, Sajama, ¿no? En Oruro. Entonces, antropónimos llega a ser nombres propios y topónimos llega a ser nombres propios de lugares, ¿ya? Es otra clasificación de lo que serían los sustantivos. Ahora, por ejemplo, obviamente, ¿no? En antropónimos, en Aymara, esto por lo general no se utiliza, ¿no? Por ejemplo, Sonia, ¿no? Entonces esto va a ser tal vez con U. Se va a aymarizar, ¿no? Ahora en topónimos igual. Por ejemplo, hay lugares, no sé, a ver, Ovejuyo, ¿no?
ovejuyo, ¿no? Así está. O digamos, calacoto. ¿Eh? Entonces, ovejuyo viene de iwij uyo. Y calacoto viene de calacoto, ¿no? Ahora, chua, por ejemplo, es plato, ¿no? Chuquiao, al parecer viene de choque Entonces, ¿qué significa? Significa corral de oveja. Palacoto significa montón de piedras. Y esto chua ya hemos dicho, ¿no? Es plato. Entonces, esos son los topónimos, ¿ya? Nombres propios de lugares. Y los antropónimos llegan a ser nombres propios simplemente, ¿ya? Ahora decía, por ejemplo, en Aymara no se maneja así como en español, ¿no? Entonces esto va a ser para les Sonia. Esto tal vez María, porque no interfiere, ¿no? Vocalmente se puede articular, ¿sí? Pero puede haber nombres eh, extraños ahora, ¿no? Que de alguna forma se fonetizan, ¿ya? Cuando se fonetiza, por lo general se coloca algunos otros términos, ¿no? Por ejemplo, Pedro, ¿no? Entonces, Pedro, no hay pues, ¿no? La D, ¿no? La O, la E, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman los Pedros en Aymar? Piruti, ¿sí? Piruti. Ahí está, Pedro Piruti, ¿ya? Entonces, ahí sí cambia, ¿no? Entonces, obviamente uno que no está familiarizado con esto, Piruti, nombre debe ser, ¿no ve? Pero en realidad no se llama Piruti, se llama Pedro, ¿no ve? Solamente que están fonetizando para poder pronunciar mejor, ¿ya? Eso es la segunda forma de clasificación. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Antropónimos y topónimos. Isa y Atichiri. A ver, Antropónimo. a modo de que ustedes recuerden, hagan así, a ver, unos tres por lo menos, igualito, así como está aquí, de lo que conozcan. Así en español, Naimara posiblemente la raíz y el significado. ¿Ya? Tres, a ver, escriben. Kim Speltaphan. Ya, Tichiri, tengo una. Pampajasi, ¿Ya? por ejemplo, de dos palabras, uno que sería pampa y la otra hasi. Eh, puede ser, no, no estoy segura, ¿no? Puede ser como campo de pastoreo o pradera de pastoreo. ¿Ya qué?
Pay. ¿Ya? A ver, ¿quién más? ¿Qué tempes? Ullaran Epham. Yatichiri, decir, Pasiri, que es un centro poblado, ¿puede ser? Ah, ya, O también nombre de un cerro que es Yayawi, ya, que es nombre de un cerro, ¿puede ser? ya, ¿pero qué significa? Ah, Yayawi, un cerro, llamado así, pero significado no, Ah, ya. Sí, es topónimo. no sé, lo sé. Es topónimo. Todo aquello que represente nombre propio de un lugar es topónimo, ¿ya? Pero recuerden, estos topónimos tienen sus significados, ¿ya? Julio, Hortalaca, ¿Ja? Hortalaca, ¿Ya? Potalaca. orilla del lago sería, ¿no? Ok. ¿Quién más? Yatichiri Centro, Poblado Machacmarca, Pueblo Nuevo. Ya. Machacumarca. Pueblo Nuevo. ¿Quién más? Yatichiri, Calamarca, Ciudad de Piedra. Ok. Calamarca. Así creo que se escribe, no sé. Y esto es Calamarca. Ciudad de Piedra. Ok. Perfecto. Walekiu. Entonces, esos son los topónimos, ¿ya? Entonces, los topónimos representan nombres propios de lugares, pero sin embargo, incluso estos nombres propios hacen referencia o se le asignan de acuerdo a cierto contexto, ¿ya? Muy bien. Ya. Seguimos con sustantivos. Entonces, hemos visto por último lo que son los topónimos. Ahora, también existen lo que son los nombres comunes, ¿ya? Es otra clasificación, otra forma de identificar lo que son los sustantivos, ¿ya? Nombres comunes, comunes. Por ejemplo, nombre común, poca, ¿no? Esto es árbol, ¿no? Planta, no sé, easy, ¿no? Ropa. em, ¿Qué podría ser? No sé, jaque, persona. Entonces, a estos se llaman nombres comunes, ¿ya? Lo que todos conocemos, ¿no? Los nombres comunes van a ser aquellos nombres que se apliquen a personas, animales, plantas, cosas, de forma general, ¿ya? De forma general, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todos en cualquier lugar conocen jaque, que es persona, ¿no? Entonces, no tiene otro significado. O easy, ¿no? No tiene otra Mm, denominación, otro nombre. ¿Ya? Entonces, esos van a ser los sufijos comunes. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Hanaskiti? Hanabi, Yatichiri, Ya. Ahora, otra forma de clasificar lo que son los sustantivos. ¿Ya? A esto se llama sustantivo simple. Sustantivo simple. ¿Cuándo es sustantivo simple?
cuando es palabra raíz, ¿no? Por ejemplo, cota, esto es lago. ¿Qué quiero decir? Esta palabra cota no viene, no deriva de ninguna otra palabra. Es la palabra raíz como tal, ¿ya? Entonces no deriva de ninguna otra palabra, ¿ya? Ahora, otro, no sé, se me ocurre pancara, ¿ya? Pancara llega a ser flor. Entonces, este pancara igual no deriva de otro, no viene de panca, no viene de pan, no viene de otra palabra, ¿ya? Pancara como tal es flor, ¿ya? Esos se llaman sustantivos simples. Los sustantivos simples, entonces, no tiene, no deriva de otro, ni lleva sufijos, ¿ya? Es palabra raíz como tal, ¿ya? Ahora, hay sustantivos compuestos. Ya su nombre ya lo dice, ¿no? Los sustantivos compuestos, ya primero ya está compuesto por dos palabras, ¿ya? Entonces, aquí pongamos sustantivo, sustantivo compuesto. Entonces, recuerden, sustantivo compuesto es cuando deriva o ya conforman dos palabras, ¿no? A ver, chita y uija, ¿saben qué significa? Chita Chita, domesticada, uija, chita, Cita oveja pequeña que leche, toma leche adicional. la ya, huérfana sería en todo caso, ¿no? ¿qué? Ovejita huérfana de mamá, que ya nosotros lo criamos. Ok, eso es. Es como oveja domesticada, ¿no? Voy a poner ovejita domesticada. Ah, pero es un sustantivo, pero conformado por dos palabras, ¿ya? O, por ejemplo, otra vez, chica, oro. Ah, esto es medio día, ¿no ve? Separaremos en mediodía. Ah, pero esto está en dos palabras, pero pueden decir ustedes, ah, pero no, pues esto se puede unir en dos, ¿no? Es una regla de la diéresis, ¿no? Entonces yo puedo decir chi, Mm. cur. Ah, pero sigue siendo, por más que esté unido en una sola palabra, esto ya está conformado por dos, ¿no ve? Eso se llama sustantivo compuesto. Puede ser así separada o puede ser conformada o unida en una sola palabra, de cualquier forma sigue siendo dos palabras. ¿Se entiende qué es sustantivo compuesto? Kanati, Ja- Quizá. ¿ya? Walik. Ahora vamos a ver, a esto lo voy a complementar. A esto es otra forma, a ver, esta es otra forma de clasificar, ¿ya? Pero se relaciona con esto. Esta forma de clasificar el sustantivo se llama según su origen, se llama, ¿ya? Entonces, existe el sustantivo primitivo, lo estoy simplemente, aquí mismo voy a explicar. Sustantivo primitivo es aquello que tiene, aquello que es palabra raíz, ¿no ve? Lo que hemos visto ahorita, ¿no? Entonces, el primitivo llega a ser esto, ¿ya? Otra forma de decir, ¿no? Simple, compuesto. Entonces, sustantivo simple también llegaría a ser sustantivo primitivo, porque viene de una palabra raíz nada más. No hay aquí sufijos, no hay otras palabras, ¿ya? Entonces, también se va a llamar sustantivo primitivo. Ahora, a esto podemos sumar sustantivo derivativo, ¿ya? Entonces, aquí sí va a variar un poco, ¿no? Porque aquí derivativo ya significa que vamos a aumentar, ¿no? Entonces ya no es solamente compuesto,
sino aquí vamos a colocar derivativo. Entonces, compuestos son de dos palabras, ¿ya? Entonces, sustantivo derivativo. Derivativo. ¿Qué, qué es sustantivo derivativo? Cuando colocamos algún afijo y se convierte, o puede significar otra cosa, o va a seguir significando lo mismo, pero em, lo aumenta, ¿ya? Lo aumenta o lo disminuye. Por ejemplo, ¿qué significa chama? Fuerza. 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 Fuerza, ¿no ve? También puede ser difícil, ¿no? ¿Ya? Entonces, chama, fuerza o difícil. Chamawa, dice, ¿no? No dicen fuerza es, ¿no? Es difícil, están diciendo, ¿no? ¿No? Ahora, aumenta un sufijo, chamani. ¿Qué significa? Tiene fuerza. Chamani, eso, el que tiene fuerza. Amigo. Chamaniwa, ¿no? Por ejemplo, igual, ¿no? De las vacas, ¿no? Cuando ya están listos, engordados para la venta, chamani ejeo, ¿no? ¿Sí? Entonces, chamani, Liquinta tawa. Amani jewa. oh, liquinta tawa, liquinta tawa, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto, como pueden ver, se llama derivativo porque aumenta uno o varios sufijos, ¿no? A una palabra raíz, ¿no? Entonces, se asemeja un poco al compuesto, pero compuesto y son de dos palabras, ¿no? Y derivativo cuando solamente aumentamos sufijos. Pongamos algún otro ejemplo más. A ver, em, a ver, ¿qué podría ser? A ver, puno, puno. Entonces, en Aymara, ya, puno. Punuta. Puno era un lugar, ¿no? Ahora, punuta es de puno. Estamos aumentando a este palabra raíz solamente un sufijo. Y con eso cambia de significado. ¿Ya? Esos son los sustantivos derivativos. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, pregunta? Ah, Hanaskiti. no. Anao ya te quiere. Yatichiri, una consulta. La primera clasificación hemos hecho para decir si son sustantivos concretos y sustantivos abstractos. La Ajá, segunda clasificación de los sustantivos hicimos por su extensión. ajá. La tercera clasificación, ¿cuáles son, licenciado? La tercera. Ah, ya, por su estructura hemos visto. ¿Ya? Eh, por su Simple y estructura, ¿cuáles compuesto. lo comprenden? Por su estructura, simple o compuesto. Ah, ya, ¿Ya? Y la gracias. cuarta sería por su origen, que sería lo primitivo y lo derivativo. ¿Ya? Gracias. Bye. Esas son las clasificaciones, esos son los sustantivos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Complementando esta parte, para terminar, vamos a hablar de género. ¿Ya? Hoy en día en español esto es todo un debate, ¿no? Tema de género, tema de inclusión, ¿no? Y ahora incluso se habla de los, ¿no? Las, ¿no? ¿No? O les, no sé, algo así, ¿no? ¿Ya? Ahora, esto tiene que ver con tema de inclusión, ¿no? Por ejemplo, simplemente un ejemplo, ¿no? Entonces, en español podemos decir los hombres. Esto refiere a solamente a varones, a mujeres.
¿A cuál, no? Los hombres, a ver, Varón y mujer. Ambos entonces voy a géneros. decir la historia de la humanidad. Humanidad, humanidad surge con la aparición de los hombres. No sé, me estoy inventando, ya tal vez muy abstracto mi ejemplo, ¿no? Entonces, cuando digo así, no es que estoy diciendo solamente varones, ¿no ve? Entonces, esto está diciendo hombres y mujeres, ¿sí? Varones y mujeres, ¿ve? En Aymara, cuando hablamos del género, yo diría es el lenguaje inclusivo, ¿ya? Porque no puedo decir chachanaka. Chachanaka simplemente significa Varón, varones. varones. Está excluyendo a las Mujer. mujeres. Entonces, warmi naka, ¿no? Entonces, en Aymara, chacha, varón, warmi, mujer. ¿Sí? Y los Como pueden hombres. ver en tema de género, si yo quisiera hablar de los dos, necesariamente tengo que mencionar a los dos. O por ejemplo, yo saludo, Askurukipan Hilanaka, ¿no? Yo estoy diciendo hermanos, no estoy Ujú, diciendo hermanas. ujú. Entonces, para que sea inclusivo, tengo que ser Askurukipan Hilanaka, Kuyakanaka, ¿no ve? Ahora, eso incluso refiere solamente, si digo hermanos, hermanas, a mayores o de mi edad. Ahora, ¿qué pasa con los menores? Ah, también tengo que mencionarlos, ¿no? Entonces, Wainanaka, Tabaconaka, ¿no? Sulcahuirinaka, ¿no? Y le Sulcahuirinaka decimos, sería menores, y le niños, decimos niñas. Hakenaka y a ti quieren. Hakenaka, hake sería como una persona simplemente, ¿ya? Entonces, si hablamos de género específicamente de lo que es el Aymara, hay que hacer la distinción, ¿ya? Van a analizar un poquito más detallado esto para la próxima clase, ¿ya? Y ya vamos a seguir desarrollando en base a todo esto, ¿ya? Ukakam Hichur, ¿alguna duda, pregunta? Ahí se me quiere. Yatichiri, este análisis lo vamos a desarrollar al principio de la siguiente clase. Sí, pero ustedes investiguen nada más. Vamos a hacer como una especie de debate nada más, ¿ya? Si lo que estoy diciendo es Vaya, correcto, Yatichiri. ¿ya? Hola, tía Tichiri. Walik, Jutir Urkam Takeni, Quiero Tiene también cambio, quiere. Kama, Tichiri. Ahí suma, Ahí Terurkam. suma, Kisenkam, Yatichiri. Kisenkam Takeni.